buenas tardes y muchas gracias a las organizaciones del Congreso. Yo sé que yo soy el último presentador y con eso estoy consciente que yo soy el único obstáculo entre ustedes y clausura y parranda. Entonces voy a ser corto y ojalá un poquito más divertido. A lo menos con mi inglés agringado sería mucho risas, ojalá. Déjame explicar quién soy yo y por qué ese gringo está aquí enfrente de ustedes. Yo trabajo en el Departamento de Justicia, soy un fiscal del Departamento de Justicia, pero en ese momento estoy trabajando en nuestra oficina que apoya a otros sistemas de justicia en el mundo. Yo estoy encargado de supervisar fiscales que pongamos en nuestras embajadas en otros países para ayudar al sistema de justicia, a capacitar a fiscales, a jueces, a trabajar en áreas penales como terrorismo, etcétera, etcétera. Y yo tenía el honor de estar en Colombia, manejando el programa en Colombia por 10 años en la implementación del sistema acusatorio en Colombia. Y realmente vivimos muchas cosas y trabajamos mucho con la doctora Butrago, con doctor Iguarán Marín también. Y basado en eso y obviamente mi experiencia y conocimiento de un abogado y fiscal de los Estados Unidos a dar unas ideas, unas cosas, una perspectiva de el fiscal y el rol en el sistema acusatorio. Primero quiero decir una cosa que es bien cierto. La transición de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio no es fácil. Requiere tiempo, requiere persistencia, requiere paciencia, porque no puede cambiar de noche a día. Su código es solamente 11 años, implementación 10 años y en muchas de las áreas menos de eso. Toma tiempo porque hay un cambio de paradigma, hay un cambio de enfoque que es importante. Hay ciertas características que voy a mencionar específicamente que son importantes. La otra cosa que yo quiero dar énfasis, su código es muy bueno. Esto es papel. Para realmente atraer justicia con esto y realmente la esperanza que tiene este código, que es bueno. Seres humanos tienen que implementarlo. Y lo que quiero hablar también, hablando de fiscalía, es hablar de carácter. Un fiscal en un sistema acusatorio es un rol muy poderoso y muy distinto. Hay diferencias del rol que tiene un investigador, un juez de investigación en un sistema inquisitivo. Hay dos cosas fundamentales que hace un fiscal en el sistema acusatorio. Dos. Uno, asegurar que la justicia está hecha, procesando a los responsables de actividades criminales. Es decir, determinar si hay un delito, qué pasó, qué leyes fueron violadas y quién lo hizo. Dos, hacer una decisión independiente y responsable entre la investigación y la acusación. Y yo voy a usar un paréntesis, yo voy a usar acusación, no voy a usar imputación. Lo que yo veo con imputación y me confunda con mis gafas gringos, por razón de que realmente el sistema acusatorio y la acusación es la etapa donde vincula a la persona. En mi opinión humilde, imputación es un vestigio del sistema inquisitivo. Porque cuando yo leo lo que haga es muy importante los deberes y lo que tiene que hacer un fiscal. Pero yo pregunto, si yo voy a traer una imputación, ¿por qué voy a traer imputación en vez de traer mi acusación? Es decir, ¿por qué no estoy trayendo lo que yo tengo listo para juicio? Y voy a explicar eso. Es por razón de la manera que estamos capacitados nosotros. Y yo dejo eso flotando. Cuando yo estoy hablando del rol de fiscal, voy a hablar de la acusación, no de imputación.
El rol del fiscal está aumentando en los países que tienen sistema acusatorio y tendencia acusatorio, por razón de que hoy en día los delitos son internacionales. Hoy en día la información, la actividad mueva rápido y los sistemas de justicia en el mundo están requiriendo sistemas más ágiles, más rápidos. Es importante. Pero también ese balance, y voy a dar énfasis durante toda esta charla, el balance entre eficacia y justicia. Como dijo un ex fiscal general en Colombia, me enseñó esto, dijo, con todas las leyes tenemos mucha ley, pero poco justicia. Y otra vez, es ese balance entre eficacia que queremos hacer algo, pero también la justicia, es justo lo que está pasando. Quiero dar un dicho que viene de uno de nuestros magistrados del Corte Supremo. Es el magistrado Robert Jackson, quien era el fiscal encargado del juicio contra los oficiales del nazis en Nuremberg. Él dijo lo siguiente: cuando un fiscal está en su mejor momento, es el esfuerzo más beneficioso para la sociedad. Pero cuando un fiscal actúa con malicia o con motivos sórdidos, es el peor. Entonces, cuando miramos a un fiscal, otra vez, dos áreas de enfocar. Primero, ¿qué eficiente es ese fiscal en trayendo a la justicia los que han cometido delitos y que ha violado las leyes y ha hecho daño a sociedades víctimas? Segundo, ¿sus acciones son justos o no? Y eso suena como dos cosas independientes, pero no son. Si analizamos la eficacia de un fiscal y no miramos si sus actuaciones son justos, o si miramos si las actuaciones son justos, pero no miramos si son eficaces, es incompleto nuestro análisis. Quiero leer otras palabras de nuestro Corte Supremo, hablando del fiscal. El fiscal es un representante, no de un parte ordinario de una controversia, sino de soberanía. Y su interés es en un proceso, no solamente que gane el caso, sino que hay justicia. En ese sentido, el fiscal es muy particular y definitivamente un serviente del derecho. Su perspectiva tiene dos partes: que los culpables no escapen y los inocentes no sufran. Él puede procesar con seriedad y vigor, y debe hacerlo. Él puede dar golpes duros, pero no tiene libertad de hacer golpes sucios. Es tanto su deber de no usar métodos impropiados o sucios, como es su deber de hacer todo posible legítimo para traer la justicia. Un fiscal en el sistema acusatorio tiene mucha discreción, y uno de los factores separando un sistema inquisitivo de acusatorio es la separación de función. Ustedes tienen eso en su código en artículo 5, separación de función. Eso es clave para un sistema acusatorio y que estamos separando la autoridad de investigar y procesar o acusar de la autoridad de juzgar. Esos son distintos en un sistema acusatorio, y esa separación, en mi opinión, es la parte más difícil para los países latinos, porque viene de la tradición continental.
que todas esas responsabilidades realmente son judiciales. Y separándolo entonces es difícil, pero es importante para reconocer qué hacemos en un sistema acusatorio y para entender el rol del fiscal, qué es y qué no es. En Estados Unidos, ese poder viene de la rama ejecutivo. Nunca ha venido de la rama judicial, siempre ejecutivo. En nuestra Constitución dice eso. En el reporte de Robert Mueller, muy recién, estaba explicando sobre el poder del fiscal. Y habla que el poder ejecutivo de la Constitución de los Estados Unidos da al presidente la responsabilidad de asegurar que las leyes están ejecutadas en manera buena. El fiscal general y los fiscales federales son los delegados del presidente y su responsabilidad es asegurar que las leyes están ejecutadas en manera correcta. Y ahí viene entonces la responsabilidad que nosotros vemos en los fiscales nuestros y que yo sugiero a ustedes, el rol del fiscal público en un sistema acusatorio es eso, asegurar que las leyes están cumplidas correcto. Otra vez, balance, eficacia, sí. Justicia también. Ahora, como el fiscal debe entonces asegurar si va a traer una acusación, si realmente va a traer la justicia, mirando a un caso, su deber de ver si hay un delito, quién lo hizo, qué pasó. Es un análisis de ver, ¿hay prueba que muestra que eso realmente ocurrió? ¿Hay indicios que esto realmente ocurrió? Porque si no hay, no debe traer una acusación. Su responsabilidad es asegurar que esa acusación, y por eso yo tengo problema con la imputación, que esa acusación realmente es el fiscal está convencido que puede probar, más allá de duda razonable, que este delito ocurrió y que esta persona que estoy acusando lo hizo. Si el fiscal tiene duda, si el fiscal vea que hay evidencia que tal vez muestra que este no es la persona, tiene que parar. Tiene que parar. Sería un abuso atraer un caso sabiendo que tal vez la evidencia no está ahí. Eso es el dilema que yo tengo con imputación, porque para nosotros realmente estamos diciendo, si no está convencido que tú puedes llevar su caso y puede convencer a un jurado que esta persona lo hizo, entonces espere. El rol del fiscal en la investigación entonces es tan importante. Otra vez, estoy siempre hablando de dos cosas. Primero, que la evidencia que están, o mejor dicho, los indicios que está buscando, realmente muestra con fundamento que el delito ocurrió, que puede probar cada elemento del delito, y que la evidencia, indicio, muestra claramente con bien fundamento que la persona que vamos a acusar lo hizo. Esa parte. La segunda parte es que toda esa investigación hecho es legal. Que toda la evidencia que fue encontrado fue hecho en manera legal. Que toda la evidencia que va a mostrar si es verdadero, si es auténtico. La otra parte, eficacia y justicia. Eficacia en colectando información contra una persona, pero justicia en asegurando que sí muestra, que sí es legal, que los métodos eran correctos, que la manera de traer esa evidencia, que los testigos, etcétera, está diciendo la verdad. Eso es también el deber de un fiscal, atraer su caso en esa manera. El fiscal, aunque tiene discreción, y el fiscal, aunque sí puede ayudar en la investigación y dirigir la investigación, es importante anotar
Esa dirección de investigación es como asesor. Es como asesor, no para colectar la evidencia, es un asesor jurídico. Y su código es mucho más fuerte que en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, esa dirección que hace un fiscal con los agentes es realmente la práctica. Ustedes en el artículo 5 dice claramente, corresponde exclusivamente al Ministerio Público, la dirección de investigación. Pero esa dirección jurídica. ¿Y por qué? Con la separación de funciones, recuerda, el fiscal sí tiene la autoridad de investigar y acusar, pero no juzgar. Entonces, un fiscal trabajando con sus investigadores, y esa cooperación es vital, no puede decidir o no puede declarar que lo que he encontrado es prueba, como puede hacer un juez de investigación en un sistema inquisitivo. No puede. Eso queda con el juez. Y esa separación es tan importante a recordar, porque es ahí donde está el control. Ahí está el balance en un sistema entre fiscal y lo que presenta y el rol del juez. Voy a darle un ejemplo acá. En un sistema inquisitivo, el oficial judicial, el juez de investigación, tiene que ir a la escena de crimen para ver qué ha pasado y para ver la evidencia, y puede declarar en ese momento esto es prueba, porque es un juez y puede hacerlo. En un sistema acusatorio, el famoso juicio, ¿qué está pasando? Literalmente, el fiscal, con la ayuda de sus investigadores y los testigos, están levantando la escena de crimen y lo traigan al juicio y lo pongan enfrente de un juez. La diferencia, solo el juez puede decir que eso es prueba, pero ¿cómo es que el juez puede decidir eso? El fiscal tiene que asegurar que la escena de crimen y todo lo que muestra el delito y todo lo que muestra la culpabilidad están allí enfrente del juez. Eso es la cadena de custodia, por eso tiene cadena de custodia. Un sistema inquisitivo no necesita cadena de custodia. Y ese término, cadena de custodia, es interesante. Viene de los ingleses. Y si lo piensa en una cadena, realmente, literalmente, un parte de la cadena está en la escena. La otra está en el juicio. Y el juez tiene que mirar a esa cadena, asegurar que no hay brecha. Y eso es lo que hace el investigador y el fiscal en un sistema acusatorio. Por eso la importancia de la investigación, la importancia de que el fiscal está metido sabiendo lo que está pasando como director, asesor jurídico, no como colector. Y trabajando con los investigadores para asegurar que es cierto, que es legal, que sí es fundamento. La otra parte de eso es, el fiscal tiene que tener cuidado que no está metido en la colección de evidencias. Métese en la investigación, pero ojo, si está metido en la colección, ¿qué pasa? En un sistema acusatorio, ¿cuál es una cosa fundamental para el acusado? La habilidad de confrontar la evidencia. La habilidad de confrontar todos los testigos y toda la evidencia en su contra. ¿Y qué tal si el fiscal está metido en la colección de evidencia? Yo como defensor voy a decir, su señoría, yo sé que el fiscal estaba colectando la evidencia, yo quiero que él siente aquí como testigo porque yo quiero hacer contrainterrogatorio. Y puede. Entonces, por eso yo digo la importancia, la dirección de la investigación por parte del fiscal en un sistema acusatorio, como dice el código, importantísimo, pero como director jurídico, porque es el fiscal que tiene que mostrar la evidencia, no testificar. El fiscal no puede testificar sobre la evidencia. La recreación de esa escena es por los testigos. Y eso también va mano a mano con ese deber, ese derecho, esa habilidad de un acusado a confrontar la evidencia. ¿Cómo va a confrontar esa escena de crimen?
si no estaba. Lo confronta por razón de que esa escena de crimen fue recreado con testigos y evidencia física y todo eso, y lo confronta de esa manera. La otra razón de la separación de funciones, si hablamos del rol del fiscal y investigador en colectando los indicios y traer esa escena en frente de un juez para que pueda mirar qué está pasando, es la prohibición de prueba de oficio por parte del juez. Ese punto es muy importante y ustedes tienen eso claramente en su código. En los Estados Unidos no está codificado. No lo hacen por otras razones, pero no lo hacen, pero ustedes tienen ese bien articulado. ¿Y por qué? Otra vez, piénsalo. Si el juez está metido en la evidencia, pierde parte de su imparcialidad y más, ahora es presentando evidencia. Y si el juez está presentando evidencia, ojo, si yo soy el defensor, ¿puedo preguntar o ser contrainterrogatorio al juez? La importancia de no meter en la evidencia por esa razón y más la separación de funciones, la razón de tener a este lado la acusación e investigación, a este lado el juzgador. Este juzgador tiene que mantener su imparcialidad. Su código define eso, requiere eso. Un sistema acusatorio requiere la imparcialidad de un juez. Es esa habilidad de tener un árbitro imparcial que realmente es el método de buscar la verdad de qué pasó. En un sistema acusatorio, un juicio, una presentación de acusación, es realmente el inicio de una controversia. Hay dos partes, el acusador y el defensor. El acusador diciendo fulano hizo tal cosa. El defensor diciendo eso no es cierto. ¿Cómo vamos a resolverlo? Con alguien independiente que no está metido, que alguien independiente que puede verlo. ¿Y en qué mecanismo usamos? La confrontación. La confrontación, que es distinto que contradicción. Contradicción está definido aquí. Y yo dejo, ojalá que realmente en el desarrollo de ese concepto, piensa la confrontación. Porque la confrontación es importante con los conceptos de cargo de la prueba del fiscal. Si el fiscal realmente va a acusar, tiene el cargo de prueba. Tiene que hacer ¿qué? Tiene que mostrar que hay suficiente evidencia para explotar la presunción de inocencia. La presunción de inocencia y la cargo de prueba va junto. ¿Cómo vamos a manejar eso? Entonces, si es presunto inocente, el defensor no tiene que probar nada, no tiene que mostrar nada, el fiscal tiene que mostrar. La única cosa que el defensor, entonces, el acusado tiene que hacer es confrontar la evidencia. No tiene que mostrar evidencia, sí puede, pero confrontar. Y esa confrontación es el elemento básico de un sistema acusatorio. Y es esa confrontación, ese conocimiento de derecho que un fiscal tiene que pensar antes de acusar. No es suficiente decir yo tengo suficiente evidencia que lo muestra culpabilidad. Yo tengo que realmente pensar en presentando este caso. ¿Mi caso puede sostener una confrontación o no? Porque si no, tal vez debo buscar más evidencia, porque eso va a pasar. Y ese vehículo de confrontación es el vehículo de la verdad que usa un juez. El juez imparcial, ¿cómo es que va a averiguar la verdad de la controversia? El fiscal en el juicio es el director del drama, es el presentador de qué está pasando con sus testigos, tratando de convencer al juez que esto sí pasó. ¿Y qué es lo que el juez está preguntando? Si la evidencia que fue presentado realmente muestra el delito, fue confrontado, ¿esa confrontación me deja con duda o no? La evidencia que fue presentado
muestra la culpabilidad del acusado o la confrontación de esa evidencia me queda con duda. Por eso ese concepto, confrontación, es vital a pensar en el manejo del caso, el desarrollo del caso y más para los jueces, es el vehículo de buscar la verdad. El fiscal tiene muchas herramientas para su investigación. Puede hablar con testigos, interceptación, obviamente con la ayuda de los jueces, con la buena vista de jueces, búsqueda del social media, forense, ADN, muchas cosas que están en sus manos. ¿Cuál es el balance entonces con todos esos herramientas? Siempre usa el balance de armas, o mejor dicho, la igualdad de armas. En un sentido, no hay igualdad de armas. El fiscal en la investigación tiene en mano más fuerte. Puede hacerlo en secreto, puede hacerlo con los investigadores, tiene el poder del Estado. El defensor no tiene toda esa posibilidad. Pero ¿qué pasa? Cuando viene la acusación y ahora está en las manos del juez, cambia el balance. Eso es el cargo de la prueba. Eso es la presunción de inocencia. Eso es la habilidad de confrontar. Es la manera de tener balance. El fiscal puede traer toda esa información, etcétera, pero tiene que probarlo. El defensor realmente o el acusado realmente puede hacer esto. ¿Tú dices que yo hice eso? Pruébalo. ¿No es cierto? Pruébalo. Puede hacerlo. Eso es el balance, aunque hay discusión si realmente es un balance, pero ese es el intento del sistema, a tener ese balance. Y por eso el cargo de la prueba, por eso la presunción de inocencia, que es importantísimo. El fiscal en su rol como acusador, también con ese elemento de justicia, tiene que pensar, ¿estoy haciendo eso por razón de que realmente hay algo que pasó que es injusto o estoy haciendo porque quiero? ¿Estoy representando la sociedad de manera buena o no? ¿Estoy representando las víctimas de manera buena o no? ¿Cuál es el impacto de mis acciones? ¿Cuál es la justicia que yo estoy actuando con este caso? No siempre piensa eso, pero eso son parte también de lo que requiere el carácter de un fiscal. ¿A quién representa? ¿A quién representa el fiscal? No solamente una institución, a veces eso caiga, pero eso no es cierto, porque realmente si no toma en su mente que está representando la otra parte del balance de las escalas, representando la sociedad y las víctimas, particularmente las víctimas, está perdiendo parte de su rol de justicia. Tiene que estar indignado de que algo pasó que violó a las leyes de la sociedad. Tiene que estar indignado que realmente hay algo que pasó a las víctimas. Tiene que estar indignado que esto no es cierto y en ese sentido sentir como el campeón para la justicia. Suena bien, pero realmente hay un sentido de ser el campeón que es importante para un fiscal. En los Estados Unidos, cuando nosotros presentamos en la corte, han dicho a nosotros, nunca, dice yo soy Paul Becky representando el gobierno. Nunca. Dice, yo soy Paul Becky representando los Estados Unidos. Y ese concepto es importante en el carácter, regresando al rol del fiscal, porque tiene tanto poder, tiene tantos herramientas, tiene tanta posibilidad de hacer daño, y puede hacer daño con investigaciones, con acusaciones, puede hacer mucho daño a la gente. Y antes de tomar decisiones, tiene que pensar en su rol, tiene que pensar si está haciéndolo de manera justa. Si no,
como dijo antes, está actuando en el peor manera. Yo quiero terminar, porque tengo 48 segundos, con otro dicho, y disculpe si mi español ha sido un poquito confuso para ustedes. Otra vez regresando a este magistrado de la Corte Suprema, el señor Jackson. Las calidades de un fiscal bueno son ilusivos e imposible a definir como definir las características de un caballero. Pero los que tenía que explicar eso no va a entender aún. Una sensibilidad a ser justo es tal vez la mejor protección contra el abuso de poder. Y la seguridad de los ciudadanos queda con el fiscal que templa entusiasmo con una amabilidad humana, que trata de buscar la verdad y no víctimas, que sirve al derecho no por razones de campo, no por razones de comunidad, pero sí lo maneja su trabajo con una humildad. Y lo dejo esa palabra que parece extraño para los fiscales, pero es cierto. Los fiscales y los actores en un sistema acusatorio tienen que tener un poquito de humildad, es decir, ¿por qué estamos? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la eficacia de que estamos haciendo para nuestro pueblo y para nuestros hijos?